Hola, buena gente, gracias por venir a nuestra cita en Calidoscopio. Hoy quiero dar una vuelta a una historia que muchos conoceréis. Está en la Biblia, así que depende de nuestra formación religiosa y cultural, pero es muy conocida porque es la historia de David y Goliat. Y quiero traerla a colación para analizarla desde un punto de vista un poco diferente del que normalmente se nos ha trasladado, se nos ha transmitido, o la conclusión que hemos sacado cuando esa historia nos fue contada. Creo que es un análisis que puede ser muy interesante para tratar el tema de la violencia. Esa historia nos cuenta cómo el ejército de Israel hace mucho tiempo estaba peleando con los filisteos. Estos filisteos tenían una persona que ponían al frente y que era imponente. Era muy grande, muy alto, como un gigante, lo veían, y además estaba bien preparado para enfrentarse a la batalla, y además era como muy imponente, ¿no? Y estos israelíes, cuando lo veían, se asustaban mucho. Y él siempre, según se cuenta, se ponía al frente del ejército filisteo y decía: a ver, los israelitas, que elijan a un hombre que se enfrente conmigo, y en la batalla el que gane, los demás se darán por perdedores y serán sus siervos. Entonces nadie quería, porque todos le temían mucho y más bien se alejaban y se escondían de ese asunto, ¿no? Entonces hubo un joven, ya que nadie quería enfrentarse, había un joven que quiso, porque había oído que la persona que consiguiera vencer a este Goliat iba a tener muchos favores de su rey. Y era un joven que era pastor, así que no era precisamente lo más adecuado aparentemente. Pero él estaba decidido, porque creía además que tenía la ayuda de Dios, y estaba muy decidido, y convenció a su familia y a la gente y les dijo: bueno, pues yo me voy a enfrentar. Cuando el gigante Goliat le vio, que era un chico joven y sin ninguna vestimenta de guerra ni ningún arma, más que un palo, bueno, le hizo gracia, le dijo: ¿pero tú qué crees, que soy un perro yo, o qué vienes aquí tú? Te voy a coger y te voy a destrozar. Y el otro le contestó, David le contestó: bueno, pues yo traigo los favores de Dios, y Dios está con mi pueblo, y yo voy a matarte y ya está. Entonces este chico joven ya se había enfrentado, cuando cuidaba a las ovejas, a bastantes bestias salvajes, y tenía una habilidad con la honda, ¿no? Que era tirar con un palo, tiraba piedras y tenía muy buena puntería, y ya lo había practicado mucho. Entonces lo que hizo fue coger la honda, disparar una piedra, lanzar una piedra certera sobre Goliat, darle justamente en la frente y derribarlo. Y una vez que lo derribó, se acercó y con un cuchillo le cortó la cabeza, y así los filisteos se asustaron mucho, se marcharon. Los israelitas fueron detrás de los filisteos, saquearon su campamento y bueno, hicieron la guerra pues con esa ventaja. Este mensaje siempre nos ha llegado como para decir: fíjate, una persona aparentemente indefensa, pero bien segura y tal, puede llegar a vencer ante un enemigo superior, ¿no? Es como que nos alienta
a enfrentarnos, aunque parezca que tenemos las de perder. Hace años escribí, analizando este texto, una conclusión en la que yo sacaba precisamente esa lectura, hacía esa lectura diciendo, bueno, no hay que guardar las cosas, hay que reaccionar lo antes posible ante por ejemplo, una agresión. No hay que enquistar, no hay que dejar las cosas guardadas, hay que reaccionar. Sigo pensando lo mismo, creo que es bueno reaccionar, pero he cambiado totalmente mi visión de la historia de David y Goliat. Ahora mismo lo veo muy distinto, ¿no? Nosotros incluso actualmente hacemos una lectura de la violencia más bruta, la más visible. Ahí estaba Goliat, que era impresionantemente como muy fuerte, que te podía físicamente pabulear y acabar contigo, ¿no? Sin embargo, David no era precisamente una persona poco capacitada para vencer a Goliat. Muy al contrario, era la persona idónea, ¿no? Podemos llegar a pensar como en esa inocencia del débil que parece que no tiene capacidad de ejercer violencia, ¿no? Sin embargo, en esta historia se demuestra que no solo no fue fortuito este vencer de David, sino que era una estrategia muy acertada, que tenía un arma muy adecuada, que tenía un aspecto que podía engañar al contrincante, que esperaba vencer con sus armas, que eran la fuerza, la grandeza, la superioridad de tamaño y de fuerza, y nos puede demostrar cómo además, en esta historia, una vez que el joven acaba con Goliat, lo derrumba, lo tira al suelo, no se contenta con eso. Se demuestra que era realmente un acto muy violento, en nombre de su Dios, en nombre de lo que sea. Era muy acertado, escogido de una manera no creo que tan fortuita, creo que era una estrategia muy acertada ver la parte débil del contrincante, ¿no? Además, distraerlo de una manera de quitarle esa seguridad, porque él estaba tan seguro de que era superior a David que realmente se relajó por un momento y no pensó bien. La cosa es que David fue y le cortó la cabeza, hizo un ejercicio de violencia expresa que no paró en vencer, en derrumbar al contrincante, sino que fue más allá y tuvo unas consecuencias más allá. Sin embargo, David ha quedado como una persona indefensa, con pocos recursos, que tiene la suerte o la valentía, simplemente por eso derrumba o vence al contrincante, que era muy superior en fortaleza. Creo que aquí tenemos que ver dos cosas. ¿Cómo podemos llegar a cierta manipulación, a que el mensaje ha trascendido, y ha trascendido de una forma muy curiosa, ¿no? Como si David hubiera sido casi una víctima que consigue ser victoriosa, estar victoriosa. Creo que no es para nada así. Sin embargo, ha trascendido para muchísima gente. Este es el mensaje. Y creo también que podemos comprender de esta manera que la violencia puede tener tantas formas y estar disfrazada de tantas maneras. Nosotros nos fijamos en esa violencia final, como quien dice, de violencia física que se ve, que es la más bruta de las violencias. Sin embargo, la violencia es increíblemente sutil y puede llegar a ser más grave
porque está muy escondida, ¿no? Puede haber muchísima violencia en palabras, puede haber muchísima violencia en omisión de palabras, puede haber muchísima violencia en expresiones, en desprecios. Como ya os comenté en el vídeo anterior sobre la violencia, para mí siempre que alguien tenga una superioridad y la utilice para atacar al de enfrente, está ejerciendo violencia. Las armas son muchísimas y eso es lo que creo que tenemos que sacar en conclusión. No podemos quedarnos con esa lectura tan simplista de que la violencia es eso que se ve, que hace ruido, que es bruta, que es física. Creo que tenemos que ir muchísimo más allá y entender que tenemos que ser capaces de encontrar primero en nosotros mismos esos ejercicios de violencia, porque si no es algo con intención, pues puede ser un fallo, puede ser una equivocación, un error, pero cuando hay esa intención, eso se convertiría en violencia y podemos llegar a ser muy conscientes de eso, encontrarlo en nosotros y encontrarlo en los demás, que es más complicado porque es muy sutil, como digo, ¿no? Sin embargo, al encontrarlo en nosotros sería suficiente para percibir lo que nos rodea y no permitir tener realmente una vara de medir mucho más certera, ¿no? Creo que actualmente esta, por ejemplo, que hay en Oriente Medio y que es tan desmedida y es tan bruta, sería como la consecuencia de aquel David que va y corta la cabeza y además la enseña y además gracias a eso crea como un poderío, es como un regocijarse en la violencia, ¿no? Y pienso que eso está pasando ahora y que está apoyándose en aquella imagen de la víctima, de la persona sufridora que ha tenido los favores de Dios, pero no tiene la intención de violentar, ¿no? Es como que todo lo demás es lo que le violenta, ¿no? Es como focalizar en Goliat, focalizar en los filisteos y no darse cuenta de que realmente David era un contrincante peligroso, bien armado y con una intención muy violenta. Eso es todo por hoy. Gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Agur.